A los ucranianos que son deportados del extranjero a Ucrania, los llevan de inmediato al centro de reclutamiento y los envían al frente. Así lo informa el medio estadounidense CNN y espero que esta información la vea la mayor cantidad posible de personas del mundo civilizado, porque muy a menudo las autoridades de sus países ocultan el problema de la violación de los derechos humanos en Ucrania. Y de hecho la segregación que ocurrió después del 24 de febrero de 2022, según CNN, de los 45 hombres de un vuelo, 24 fueron entregados de inmediato a las oficinas de reclutamiento militar como personas buscadas para la movilización. De hecho, de esos 45 hombres, 24 simplemente estaban en edad de reclutamiento, todos los demás eran o más jóvenes o mayores. Las deportaciones se llevan a cabo en el marco de la política migratoria de Estados Unidos, que afecta tanto a personas con antecedentes penales como a quienes han violado el régimen de visas. Y de hecho, ahora te pueden deportar de Estados Unidos prácticamente por cualquier cosa, así que no hay nada nuevo en eso. En el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza confirmaron que parte de los deportados figuraban como buscados. Y también se informa que justo después de que los trajeron en avión a Polonia, fueron escoltados hasta la frontera ucraniana y entregados bajo custodia. Imagínense como si fueran unos criminales entregados a los guardias fronterizos ucranianos y los guardias fronterizos ucranianos. Por supuesto que a ellos, como si fueran criminales, aunque hasta ahora no han hecho nada malo en Ucrania, los detuvieron y los enviaron. Llamaron al centro de reclutamiento, llegaron, los del centro de reclutamiento se los llevaron y todos ellos fueron movilizados de inmediato. Ni siquiera llegaron a casa después de regresar de Estados Unidos, ni siquiera vieron a sus padres. Inmediatamente a defender la sagrada tierra ucraniana, aunque no quisieran, aunque en los últimos 10 o 20 años no hubieran vivido en el territorio de Ucrania. Así que hay que ser muy cuidadoso con esto y entender que situaciones similares pueden suceder. ¿De qué más habla esto? Esto significa que cada persona que está en el extranjero debe recordar que está en un peligro constante y permanente. Estar bajo custodia, ser deportado a Ucrania, es decir, no solo recibir un documento con la obligación de abandonar el territorio del centro de reclutamiento de Ucrania en el que te encuentras. Y específicamente te suben a una camioneta como a un delincuente y te llevan directamente a la frontera ucraniana y te entregan a los guardias fronterizos ucranianos. Para que, Dios no lo quiera, no te escapes a Albania y no vivas mucho tiempo y felizmente tienes que ir a Ucrania. Como muestra la práctica, quienes realmente aplican esto suelen hacerlo con ucranianos que han alcanzado la edad de 23 años, es decir, hombres. Es decir, aquellos que después de llegar a Ucrania no podrán simplemente empacar sus cosas y salir de ahí libremente, aunque de hecho ni siquiera están sujetos a la movilización. Entonces, si la persona tiene menos de 23 años, normalmente solo le dan un documento que indica que debe abandonar el territorio de Ucrania. Y dígame, por favor, ¿dónde está la lógica en todo esto? ¿Y si hay alguna manera de protegerse de esto? Sí se puede, pero es absolutamente necesario. No importa en qué país te encuentres, debes tener a la mano un abogado y ya tener ciertos acuerdos con él. Así que preocúpate por eso, no importa en qué país estés, cuántos años hayas vivido ahí, 1, 2, 3, 5, 10, 20 años, no importa. Si solo tienes la ciudadanía de Ucrania, entonces de hecho estás en Europa prácticamente sin derechos, como se suele decir. E incluso si llevas 20 años viviendo en algún país, eso no significa que no puedan deportarte a Ucrania. Y además, entiendan que si tienes más de 25 años y no tienes ningún motivo para un aplazamiento, entonces con mucha probabilidad los empleados del centro de reclutamiento te recogerán directamente en la frontera y te meterán de lleno en el sistema. Como dicen, llegaste a Ucrania y de inmediato te darán trabajo y empezarás a trabajar de inmediato, así de simple. Y alojamiento y comida, bueno, todo lo que necesitas, ¿ya entendiste? Por eso, en mi opinión, hay que ser muy cuidadoso, especialmente si vives en países de la Unión Europea o en los Estados Unidos de América, porque de manera no oficial entendemos que ellos son los primeros interesados en que haya suficientes militares en Ucrania que luchen contra los rusos. Digamos que a ellos les interesa que Ucrania tenga una reserva de personas movilizables, porque si la reserva de personas movilizables en Ucrania se agota, existe una gran amenaza de que esa reserva de personas movilizables en realidad tendrán que empezar a suministrarlo con sus propios ciudadanos. Y eso tampoco lo quieren para nada, así que puede pasar cualquier cosa.
Entendemos que no deportan así nada más, pero por diferentes infracciones, incluso menores, por las que antes no deportaban, ahora sí deportan a Ucrania. Y les recuerdo que ni siquiera solo entregan un documento diciendo que hay que abandonar tal o cual país, sino que los llevan escoltados, exactamente de la misma manera en que lo hicieron los Estados Unidos, exactamente igual que, por cierto, lo ha estado haciendo Polonia ya desde hace bastante tiempo. ¿Qué opinan al respecto? Escriban en los comentarios, será muy interesante leer su opinión. Les deseo a todos un buen día, hasta la próxima.